Los Encuentros de Guatuna, el primer magazín cultural de Iberoamérica. Un espacio de encuentro con nuestras culturas ancestrales para conocer un poco más sobre su tradición, sus mitos, sus huellas y la trascendencia de los pueblos originarios en nuestra América. Así que póngase cómodo que vamos al encuentro de Guatuna. Apreciados amigos, sean todos bienvenidos a esta segunda edición de su programa Los Encuentros de Guatuna. En la dirección y producción de este espacio están José Peña y quien les habla, Félix Piñerúa Monasterio, certificado de locutor 17510. Y en nuestra cabina de producción nos acompañan Carlos Arturo Toro, Miguel Blanco y Luis González Coronado. Durante estos 30 minutos, además de tratar diferentes temas culturales, escucharemos la agradable música especialmente seleccionada para inspirarles en sus quehaceres. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad conversaremos sobre lo que entendemos por cultura e historia cultural. Cuando hablamos de cultura, en general, nos referimos a las formas de comportamientos y creencias de cualquier sociedad, por lo que toda sociedad posee una cultura y todo ser humano es portador de una cultura. Por lo tanto, son las diferentes culturas vinculadas cada una a una sociedad las que constituyen las entidades organizadas y funcionales que modelan al individuo, sus relaciones, motivo por el cual el individuo debe estudiarse en relación a su cultura particular, sin olvidar las culturas que lo rodean. Mientras que cuando hablamos de historia, usualmente se entiende la ciencia que tiene como objetivo el estudio de sucesos del pasado. Sin embargo, sabemos que la historia como ciencia tiene múltiples enfoques y nosotros, de momento, hablaremos tan solo de uno de ellos, el de la historia cultural. Entendida por los franceses como historia de las mentalidades, esta nueva forma de hacer historia comenzó a reparar en los pensamientos colectivos, es decir, en las representaciones compartidas por todos los hombres de una misma sociedad, sus puntos en común y sus convergencias. También se comenzó a llamar la atención sobre cuestiones relacionadas con la psicología histórica y, por tanto, comenzaron a considerarse las conductas y las actitudes difundidas en los diversos grupos sociales, así como los ámbitos de lo inconsciente y de lo intencional. Por lo tanto, se comenzaron a enfocar prioritariamente en las percepciones, los procesos del pensamiento cotidianos y las ideas implícitas de las representaciones colectivas. Johann Huizinga, en 1929, declaraba que el principal objetivo del historiador cultural consiste en retratar patrones de cultura, es decir, describir los pensamientos y los sentimientos característicos de la época y sus expresiones o encarnaciones en obras literarias y artísticas. Mientras que en los Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, la palabra clave era civilización, más que cultura, dando inicio al movimiento conocido como la Nueva Historia. Aquí termina la época de los clásicos para dar inicio a la tendencia de cultura y sociedad, una tendencia que ofrecía una interpretación económica y social del cambio cultural. Luego, surge la idea de la cultura popular en la década de 1960, donde no solo se analiza el papel desempeñado por los cambios económicos y políticos en la formación de clases, sino que examinaba el lugar de la cultura popular en este proceso. Incluía descripciones de los ritos de iniciación de los artesanos
el lugar de las ferias en la vida cultural de los pobres, el simbolismo de la comida, la iconografía de los disturbios, etc. En la historia cultural, el historiador propone realizar una historia de las representaciones colectivas del mundo cultural. De este modo, la exploración de la cultura actúa como una entrada para responder preguntas sobre la sociedad, y la interpretación de las mismas se concreta por medio del análisis de las representaciones, que muestran las formas en las que el mundo es dotado de sentido por los individuos y los grupos. El objeto de la historia cultural, tal como lo define Chartier, es el estudio de la articulación entre las obras producidas dentro del espacio particular de la producción cultural y el contacto de estas con el mundo social, donde son llenadas de sentido dados por la práctica. Para Peter Burke, el común denominador de los historiadores culturales es la preocupación por los símbolos y su interpretación. Consciente o inconsciente, los símbolos se pueden encontrar por doquier, desde el arte hasta la vida cotidiana. Pero una aproximación al pasado en términos del simbolismo no es sino una aproximación entre otras. Una cosa es segura: todos los hechos humanos son cambiantes, así cambian los conceptos y los puntos de vista. A este hecho no escapa la historia. Al respecto, Peter Burke considera que la historia puede dividirse en 4 fases: la fase clásica, la fase de la historia social del arte, que comenzó en la década de 1930, la historia de la cultura popular de 1960 y la nueva historia cultural. Dentro de este último enfoque cabría introducir la psicohistoria, de la que hablaremos en el próximo programa. Hablando de historia, queremos en este momento reconocer a la mujer trabajadora, esa para la que no hay calendario, sino tareas por cumplir y obligaciones. Esa mujer que recibe nombres hermosos como María Lando, la que estuvo en el imaginario de la muy conocida Chabuca Grande, cuya versión ya nos interpreta la maestra peruana Susana Esther Vaca de la Colina, conocida como Susana Vaca, quien se ha dado a la tarea de revivir la música afroperuana. La madrugada estalla como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos, María de alzar los ojos, rotos de sueño, María rotos de sueño, de andar sufriendo, María de andar sufriendo, solo trabaja, María
María solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Y su trabajo es ajeno. La Dirección de Posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán presenta su doctorado latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente. Fue diseñado en el marco de la Red Quipus y es fruto del esfuerzo y aporte compartidos de profesores de universidades latinoamericanas y de profesionales de UNESCO y del IESALC, Instituto de Educación Superior de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe. Este programa se desarrolla en diversas universidades latinoamericanas, tales como la Universidad Pedagógica Nacional de México, Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Universidad del Biobío de Chile y la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, como parte de la Sociedad del Conocimiento, se une a estas tendencias con este programa de doctorado, teniendo como objetivo formar docentes en educación con alto nivel, con capacidades para la producción teórica metodológica, que permita el análisis, la interpretación y el cambio de las realidades educativas de los países de América Latina, favorecer la producción de conocimiento original acerca de las políticas públicas en educación y la profesión docente en el nivel nacional y regional. Este doctorado tiene una duración de 3 años, distribuidos en 9 periodos académicos, de 13 semanas cada uno, en los cuales se desarrollarán 14 módulos. Para su ingreso al programa, los aspirantes deberán contar con las siguientes capacidades: investigación, trabajo en equipo, dominio de las tecnologías y comunicación, responsabilidad en su propio aprendizaje, capacidad y tolerancia al cambio. La coordinación académica del doctorado latinoamericano en educación, políticas públicas y profesión docente les atenderá en la siguiente dirección electrónica: dlae@upnfm.edu.hn. Sean todos bienvenidos. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, año del fortalecimiento de la internacionalización. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo desde que se fue.
triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós. Apreciados amigos, acabamos de escuchar en la voz del cantante español Julio Iglesias el tango Caminito, compuesto en 1926, música de Juan de Dios Filiberto y letra de Gabino Corina Peñalosa, ambos argentinos. Fue grabada inicialmente por Carlos Gardel, pero logró el éxito con una interpretación de Ignacio Corsini. El tango es un género musical y una danza característica de la región del Río de la Plata y su zona de influencia, pero principalmente de las ciudades de Buenos Aires en Argentina y Montevideo en Uruguay. Recordamos a todos nuestros radioescuchas que pueden seguir el Doctorado Latinoamericano en Educación a través de su canal YouTube y del grupo de Facebook, donde encontrarán información actualizada del acontecer educativo internacional. Guatuna, ¿cuál es el personaje de hoy? Hoy les estaremos hablando de Miguel Ángel Asturias, antropólogo, abogado, escritor, periodista y diplomático, quien nació en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899. Este personaje influyó en la cultura occidental, proyectando las culturas indígenas americanas, especialmente las de su país, Guatemala, y contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana. Su niñera, Lola Reyes, era una joven indígena que le contaba historias, mitos y leyendas de su cultura, que más tarde tendrían una gran influencia en su obra. Miguel Ángel Asturias ingresa a la Facultad de Medicina en 1917 y al año se cambia a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Obtuvo el título de abogado en esta universidad en 1923 y recibió el Premio Gálvez por su tesis sobre la problemática de los indígenas. Participa activamente en la tribuna del Partido Unionista, mismo que derrocó a la dictadura de Manuel Estrada Cabreras en 1920. En 1922, junto con otros estudiantes, fundó la Universidad Popular, un proyecto comunitario según el cual
la clase media se anima a contribuir al bienestar general mediante la enseñanza de cursos gratuitos para los más desfavorecidos. En 1925 estudia Etnología y Mitología Indígena en la Escuela de Altos Estudios de París. En este mismo año comenzó, junto con José María Hurtado de Mendoza, la traducción al español del Popol Vuh. En 1930 publicó su primer libro, Leyendas de Guatemala. Después de haber vivido 10 años en París, regresa a Guatemala en 1933, donde tiene su primer altercado con el dictador Jorge Ubico, quien cerró la Universidad Popular. En 1942 fue elegido diputado del Congreso Nacional, tras la caída del régimen de Jorge Ubico y la elección del presidente reformista Juan José Arévalo en 1944. Miguel Ángel Asturias comenzó su carrera diplomática en 1946, enemigo de los regímenes dictatoriales. Tras el golpe militar del coronel Carlos Castillos Armas en 1954, parte al exilio. Tras décadas de exilio y marginación, Asturias finalmente obtuvo amplio reconocimiento. En 1965 ganó el Premio Lenin de la Paz de la Unión Soviética. Luego, en 1967, recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así en el tercer autor americano no estadounidense en recibir este honor, tras Gabriela Mistral en 1945 y St. John's Pearl en 1960, y el segundo hispanoamericano. Su novela, Hombres de Maíz, se considera a veces como su obra maestra. Es una defensa de la cultura maya. En ella sintetiza su amplio conocimiento de las creencias mayas con sus convicciones políticas para canalizar ambas hacia una vida de compromiso y solidaridad. Su obra es a menudo identificada con las aspiraciones sociales y morales de la población guatemalteca. Asturias pasó sus últimos años en Madrid, donde murió a la edad de 74 años y fue enterrado en París. Hagamos una pausa musical con una animada cumbia, que es un ritmo musical y baile perteneciente a la música tradicional colombiana. Este género musical posee contenidos culturales indígenas, africanos y españoles, siendo fruto del largo e intenso mestizaje entre estas culturas durante la conquista y la colonia. Ello, según Guillermo Abadía Morales, explica la fusión de la melancólica flauta indígena, tolo o cuisi, de las etnias Cuna y Cogis, respectivamente, y la alegre e impetuosa resonancia del tambor africano. Ya al fondo escuchamos a la cumbia sampuesana, interpretada por Aniceto Molina.
México. Oficialmente Estados Unidos Mexicanos. Capital, Ciudad de México, Distrito Federal. Posee 32 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es por ello que es uno de los destinos turísticos más apreciados de América Latina. México cuenta con 3 premios Nobel. 1982, Premio Nobel de la Paz para Alfonso García Robles. 1990, Premio Nobel de Literatura para Octavio Paz. 1997, Premio Nobel de Química para Mario Molina. De igual modo, nombres importantes en la referencia de la pintura latinoamericana: David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Joaquín Clausel, Frida Kahlo, Diego Rivera y otros. País importante en la referencia cuando se habla del cine y de la música latinoamericana. En México, Distrito Federal, funciona la Universidad Pedagógica Nacional. Su lema: Educar para transformar. Universidad que forma profesionales de la educación en los niveles de licenciatura y posgrado. Cuenta con 76 unidades y 208 subsedes académicas en todo el país, que se constituyen en un sistema nacional de unidades. En cada una de estas unidades académicas, las actividades programadas buscan responder a las necesidades regionales del magisterio y del sistema educativo nacional mexicano. El doctorado latinoamericano en educación, políticas públicas y profesión docente se desarrolla en la Universidad Pedagógica Nacional como parte del doctorado en educación. Puede ubicarnos en su página web www.upn.mx. Carbonero que vengo de las cumbres, sí señor, con mi carboncito negro que vierte lumbres de amor, de las cumbres del Rosario, de otros pueblos y el volcán. Vengo enredando horizontes en mi largo trajinar. Sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted. De Nacascol, de Chapernol, de Copinol, todo, señor, es buen carbón. Y entre Cerro Verde, Coatepeque, Santiago de María y otras partes, te paso los días, señor, en El Salvador. Cuando bajo por los montes con mi carga de carbón, bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Me cruzo por los vallados donde gime el torogón, y cuando llego al mercado les pregono con mi voz. Sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted. De Nacascol, de Chapernol y Copinol, todo, señor, es buen carbón, cómprelo usted. Es buen carbón, es buen carbón, cómprelo usted. Acabamos de escuchar El Carbonero, una canción folclórica de El Salvador, escrita por el cantautor salvadoreño Francisco Antonio Lara Hernández, conocido como Pancho Lara. Es considerada por muchos salvadoreños como el segundo himno nacional del país, y que en esta oportunidad interpretó la conocida cantante mexicana Lucha Villa. Recordamos a nuestros radioescuchas interesados en realizar estudios doctorales en el doctorado latinoamericano en educación, políticas públicas y profesión docente, que deben enviar un correo a dlae.upel@gmail.com, quienes gustosamente le darán información detallada sobre este doctorado. A mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó.
Guatuna, en tu transitar por nuestra América, háblanos de algún lugar de interés turístico, artístico o cultural de la región. En el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de Miraflores, entre las calles Independencia, General Borgoño, Elías Aguirre y García Calderón, está la Huacapuyana, perteneciente a la cultura Lima, que se desarrolló en la costa central del antiguo Perú entre el 200 y el 700 después de Cristo, en los valles de Chancay, Chillón, Rímac y Lurín. La cultura Lima fue contemporánea a las culturas Moche, Nazca, Rescuay y Huarpa. Se caracteriza por su colorida y escultórica cerámica con representaciones de seres serpentiformes, entrelazados con cabezas triangular, un ser sobrenatural sonriente, un pulpo y peces. También es característico de la cultura Lima los edificios construidos con pequeños adobes hechos a manos y con la técnica de adobes en librero, así como su fina cerámica policromática decorada con motivos geométricos. Las poblaciones que tributaban a este sitio ceremonial y requerían de sus servicios religiosos eran agricultores y pescadores, teniendo estos últimos cierta importancia debido a la reiterada presencia de figuras asociadas al mar halladas en diversos objetos rituales. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con ustedes en este espacio los encuentros de Guatuna, donde además de conversar sobre diversos temas de nuestra cultura, también compartimos una grata selección musical. Y recuerden que el conocimiento es la única riqueza que se multiplica. Gracias al Doctorado Latinoamericano en Educación, a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, al Dr. José Peña, coordinador del Doctorado Latinoamericano en Educación, sede Venezuela, a Carlos Arturo Toro, Miguel Blanco, Luis González y al resto de nuestro equipo de producción por hacer posible este y los venideros encuentros con Guatuna. Este programa estará disponible en la plataforma iVoox, que podrán encontrar con la etiqueta Guatuna 2. Será hasta un próximo encuentro.